Muy buen día. Damos una grata bienvenida a todos quienes asisten en la noche de hoy, queridos hermanos y demás invitados. Empezamos entonces esta videoconferencia. Orden cumplida, venerable maestro. Doy la bienvenida en nombre de los venerables maestros y de las logias anfitrionas, los respetable logia Manuel Ancísar, respetable logia Veritas Vinci, respetable logia Albores de Libertad, respetable logia Géminis número 45, respetable logia Estrella de América, respetable logia Caballeros Hermes Trimegistro, respetable y muy querida logia Fraternidad número 8 y la logia Constructores de la Armonía. Damos la bienvenida a nuestro muy respetable gran maestro de la Gran Logia de Colombia, Alexander Alarcón, a todos los venerables maestros y muy respetables gran maestros que participan en la reunión de hoy. Un cariñoso bienvenido a nuestra querida cuñada Arauca Martín, quien va a ser la expositora de esta noche, y a todos los invitados, amigos y amigas que esta noche nos acompañan. Es muy grato presentar a la querida cuñada. Ya en la invitación que se cursó está la presentación de ella, la experiencia que ella tiene en todos los temas empresariales. Al final de la exposición, los venerables maestros de las logias anfitrionas escogerán algunas preguntas para que nuestra expositora le dé respuesta o harán algunos comentarios en relación con la exposición que se acaba de oír. Cada uno de los venerables tendrá la participación y por Constructores de la Armonía tendrá la palabra el querido hermano Hugo Alfonso. Para todos un triple abrazo fraternal, a Arauca, a Hernando, un abrazo muy grande por haber aceptado esta amable invitación. A todos, queridos hermanos, bienvenidos, y le doy la palabra a nuestro muy respetable gran maestro, Alexander Alarcón, quien hará la instalación de esta maravillosa conferencia. Nuestro muy respetable gran maestro. Gracias, venerable maestro. Muy buenas noches. En principio, me permito saludar a nuestra bella, querida e inteligente cuñada Arauca Martín, quien será nuestra expositora en un tema que se ha titulado El reto de hoy para liderar equipos remotos. Un saludo a los venerables maestros de las respetables logias organizadoras. Creo que aquí tenemos un primer ejemplo de cómo liderar equipos remotos. Empezaron 3 logias a trabajar estas reuniones, ya hoy son 8 quienes trabajan en torno a un objetivo común. Espero que sean muchas más las que se aunan y se unen a estos trabajos comunitarios. Un saludo a los venerables maestros de las demás respetables logias, a los ex grandes maestros de las respetables logias, muy respetables grandes logias que nos acompañan, a los grandes maestros en ejercicio, a mi querido hermano Néstor Raúl Vanegas, diputado gran maestro, a todos los queridos hermanos que están aquí presentes y a todos nuestros invitados, muy buenas noches y bienvenidos. Esperamos en esta noche, querida cuñada, escuchar una hoja de ruta, una posibilidad que tenga la capacidad de ser alimentada por nuestra propia experiencia, porque el reto de hoy, ante el no estar presencialmente juntos, es poder seguir trabajando de manera remota y tener esa capacidad de no perder el contacto entre los seres humanos. Creo que ese es un reto muy importante hoy en la virtualidad. Es un reto importante porque muchos aquí son jefes en el mundo profano, otros tienen la posibilidad de ser venerables maestros de sus logias, dignidades y oficialidades de sus logias, otros tenemos la posibilidad de coordinar una muy respetable gran logia, como me ocurre, y eso nos invita a que no perdamos la cercanía en el trato, a pesar que lo hagamos por estas plataformas. Entonces, ese es el reto. Agradezco el hecho que hayas dispuesto de vuestro tiempo para no solo venir a acompañarnos en esta noche, sino para preparar toda una exposición que seguro nos va a seguir
sirviendo para construir los eslabones necesarios y mantener por encima de todo la cadena de unión similar a la que rodea nuestros templos, porque la idea de estas reuniones es mantenernos unidos y comprender que la masonería, por encima de cualquier consideración, es una fraternidad. Muchas gracias, bienvenidos. Tienes la palabra, querida cuñada Arauca, quien es la esposa de nuestro querido hermano Hernando Rubio, y quedamos en vuestras manos con los oídos, el entendimiento y toda nuestra disposición para aprender de una persona como vos en esta noche tan importante. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias y buenas noches a todos. Les quiero contar que yo estoy muy emocionada de estar acá, muy emocionada por varios factores. Uno de ellos es porque admiro esta escuela de pensamiento formador de hombres libres y de buenas costumbres, de la cual soy beneficiaria. Aquí está mi marido. He podido ver con estos ojos lo que eso implica tener este espacio y ser parte de la masonería. También porque no solamente es admirar esta escuela por la forma como ha logrado desarrollar este conocimiento y este propósito que tiene, sino porque practica la filantropía. Y tuve la oportunidad también de ser parte de la Fundación de la Enseñanza, lo cual fue una experiencia maravillosa, una experiencia única. Y también quiero decir que también me hace muy feliz, porque hay una persona muy especial que se encuentra acá, que es Alejandro da Costa, uno de mis grandes mentores también, generoso en su sabiduría y con mucho cariño y amor en la forma como enseña. Así que también para mí es grato y por supuesto estar con cada uno de ustedes aquí esta noche. Así que iniciemos entonces a este espacio cuidado en donde queremos hablar sobre qué está pasando ahora con este tema de los equipos remotos. Y el por qué se vuelve importante, porque se vuelve en un momento en donde todos estos cambios que no estaban esperados, todo este momento de cambios en donde nadie lo quiso de manera voluntaria, tanto los líderes de las organizaciones como los emprendedores saben que fijarse en el resultado no es suficiente, no es solamente lo importante, sino que también se vuelve estratégico pensar en los equipos, quienes les dan forma y le dan vida a esos sueños y esas visiones de querer lograr algo. Por lo tanto, se vuelve muy importante hoy en estos días, si antes en la no presencialidad, así como tú también lo estabas mencionando, el cuñado, y es cómo se vuelve importante también para que de alguna manera no se pierda lo que era exitoso en los equipos que se forman, que es la calidad humana, la cercanía, la confianza que se da en la cotidianidad, es estos cambios que empieza a generar unos gaps y unas brechas que se ven el efecto de los resultados. Así que pensar en los equipos se vuelve estratégico, pensar en los equipos y formarlos de alto desempeño implica ser un factor clave para poder lograr los resultados. Y muchas de las investigaciones en los últimos años se han dado es cómo lograr entender cuáles son esas características que hacen que los equipos sean equipos de alto desempeño. Y existen muchas formas y mediciones y modelos como el modelo de Lencioni, que muestra las 5 disfunciones del equipo, en donde parte hablando sobre la confianza, y esto es un patrón que también se da en la forma como manejan los conflictos. También lo habla la curva de equipos de alto desempeño de Zuckerberg, y también lo habla, y nos vamos a dar cuenta que dentro de los estudios Google, a través de un proyecto que llama Aristóteles, muestra la importancia también de ese deseo de entender cuáles son esas características. Pero existe un gran patrón en todos estos modelos, y ese gran patrón que existe es la forma como nosotros vemos los equipos, como redes organizacionales conversacionales, que a través del lenguaje generan posibilidades. Antes las conversaciones se veían como un motor y una forma de hacerlo descriptivamente. El lenguaje se veía que era descriptivo, describir como esto es un computador, esto es un esfero, esto es una mesa o estas son las acciones. Pero el lenguaje se dejó de ver de esta manera y se empezó a ver con un gran poder generativo, un poder que permite crear futuros, permite crear realidades. Y de acuerdo a esa manera, nosotros también decimos que los resultados que uno obtiene en la vida y los resultados que obtienen los equipos se dan a través de las conversaciones que tienen 3 características. Por lo general, cuando los equipos tienen problemas, se dan o porque tienen conversaciones ineficaces, porque no sostienen conversaciones, o tienen buenos resultados porque son conversaciones efectivas. En vía de estos 3 puntos
es lo que genera esas grandes realidades. Así que al comienzo, cuando se creía y se decía que era lo que generaba una sostenibilidad en los momentos de los equipos, se creía que lo que hacía que fuera la diferencia es que fueran esas superestrellas que lograban tener grandes habilidades, pero que cuando se iban a poner en los equipos no lograban esos resultados. Así que no lo da la parte del ser superestrella, no solamente lo da tener grandes habilidades, sino la capacidad de generar coordinación de acciones y la capacidad de conversacional. Así que cuando se empieza a abrir este mundo distinto, en este momento remoto en el que estamos, empieza a darse cuenta la diferencia y la necesidad de la carencia de no poderse comunicar como antes se hacía. Porque antes, fíjense que habían conversaciones que aunque no eran dentro de la formalidad, el solo hecho de tener conversaciones en los pasillos, el tener conversaciones tomándose un tinto, tomándose un café, hacía que se generara una confianza y una conectividad distinta. Es por esto que entonces en los equipos se empieza a ver no solamente la importancia de tener conversaciones y no solamente tener conversaciones donde sean formales, sino las conversaciones informales. Y adicional, la capacidad de conectividad que empieza a generar hace la diferencia, da un campo emocional tan grande que genera que sea como un trampolín para lo que yo quiero lograr. Entonces, permítanme, voy a compartir mi pantalla para poder continuar con lo que les estoy mencionando. Si por favor me confirman si están viendo mi pantalla, les agradezco. Perfecto, Arauca, se ve perfecto. Gracias. Entonces, les decía a ustedes que al final, dentro de estos cambios que no estaban deseados, no se podía perder algo muy importante, y es entender cómo los equipos se constituyen. Y un equipo se constituye, como les estaba diciendo, en vía de 3 grandes pilares que generan sostenibilidad en los equipos. Así como ustedes son el resultado, que ustedes como equipo, a donde pertenezcan, o esta misma masonería o las mismas logias a las cuales ustedes pertenecen, existen porque se dieron conversaciones antes y existirán y se generarán sostenibilidad en el tiempo por el tipo de conversaciones que sepan sostener y cómo sepan adaptarse para poderle dar continuidad. Entonces, lo que se veía en los equipos es que, por supuesto, seleccionar el mejor talento era importante. Y seleccionar el mejor talento no era solamente desde la parte técnica, porque antes lo que se hacía es seleccionar a las personas con unas hojas de vida y con un 100% técnico que eran de esas universidades que decían que era increíble esa forma de lo que había estudiado, pero cuando lo ponían a trabajar con otras personas dentro del equipo no lograban esos resultados. Es como tener el gran Messi, pero no lograr con el equipo o que se coordine en el equipo que se requiere. Entonces se hablaba que los equipos, por supuesto, se requieren que tengan la mejor formación y que tengan la parte técnica, pero no es suficiente. Que se requiere de las habilidades blandas, de los soft skills. Y esas habilidades blandas son los que generan esa forma o esa potencia para que se desempeñe de manera distinta. ¿Qué son esas habilidades blandas? Esas habilidades blandas es esa capacidad de comunicar, esa capacidad de negociar, esa capacidad de trabajar en equipo. Entonces, las personas que antes contrataban muy rápido porque su hoja de vida era muy buena, cuando la ponían en este segundo punto, que era trabajar en equipo, era donde se daban esos grandes problemas y no lograban los resultados. Por lo tanto, entonces, cuando se entra a entender que por supuesto se requieren personas que tengan estas 2 combinaciones técnicamente para que pueda desarrollar el trabajo que quieren, pero las habilidades blandas que logre influenciar y trabajar en el equipo, se pueden dar, dependiendo del miembro del equipo, se pueden dar 3 efectos en los equipos de trabajo. Uno de los efectos es que las personas cuando llegan sumen, y yo creo que a ustedes les ha pasado en los diferentes sistemas en los que están, que hay personas que cuando entran suman, aportan, oxigenan, que hacen ver las cosas distintas y diferentes. Y eso es muy importante, respetando la diferencia, sabiendo que no todo puede ser como una persona lo quiere, pero lo más importante es que en esa sumatoria, no esa mayoría, se tomen las mejores decisiones. Pero a veces también se traen personas que no solamente suman, sino la conectividad es que también en las relaciones no se ha permitido que lo que hace es restar. Hay personas que al entrar dentro de las organizaciones, bien sea por la actitud o porque sus compromisos no los cumplen o porque finalmente no están conectados con el gran propósito superior, no le están aportando el equipo y por el contrario empiezan a restar. Y existen, lo que más es el sueño de las grandes organizaciones es cómo lograr que los equipos
no solamente sume, sino que al final multiplique. Y esta multiplicación es lo que les decía, que es lo que significa, que es la conectividad. Que tanto yo estoy conectado emocionalmente, hace toda la diferencia. ¿Y cómo me conecto yo emocionalmente? Cuando yo logro tener buenas conversaciones. Así que al final el tercer punto que logra tener sostenibilidad en el tiempo y que hace que hoy en día las organizaciones y las compañías logren, a pesar de los cambios que se dan, como el COVID, como este confinamiento, que den, es porque tienen espacios de ciclo de reflexión. Lo que a nosotros nos diferencia, parece que nosotros somos seres animales racionales, y a lo que nosotros nos diferencia con los animales es esa capacidad reflexiva, esa capacidad de pensar, ese poder que tiene el lenguaje sobre nosotros para poder ver y para poder crear, que eso no lo tienen los animales. Es tan fuerte la capacidad reflexiva y es tan fuerte esa capacidad que yo tengo de lograr poder en mi mensaje, que es capaz de ir en contra de uno de los instintos más grandes que tenemos nosotros, siendo seres animales racionales, como es el instinto de la conservación. Una persona que no logre una buena comunicación o conversaciones que sean positivas, pueden tomar algo negativo que pueden llegar inclusive a pensar a suicidarse. Es decir, se requiere y se vuelve muy importante la salud emocional de los equipos y entenderlos y saber qué es lo que se construye, qué es lo que se nutre. Y en estas circunstancias, lo que estaba pasando también en los equipos remotos es que también la parte emocional se estaba viendo afectada y eso también estaba impactando también a los equipos. Así que lo que también quiero que tengamos y reflexionemos es que al final un equipo, ustedes aquí dentro de la masonería, como la logia, también son un sistema vivo, hacen un sistema donde son mucho más fuertes más allá de los individuos que hacen parte. Es decir, si algún miembro, un líder se va, este equipo ya funciona, ya sigue. Fíjense que a pesar de la situación, de los cambios que se están generando no voluntarios, el equipo funcionó, el equipo sigue. Pero si yo no lo cuido como lo requiere, pues va a tener problemas en que no va a evolucionar como se quiere. Es como cuando si una pierna no funciona, si un brazo no funciona, pues no va a ser de la misma manera. Y aquí es donde también los equipos han logrado encontrar que dependiendo de esa reflexión y esas conversaciones, logran ser mucho más rápidos que la competencia o logran reconvertirse de manera distinta y diferente. Cuando nosotros coacheamos equipos o coacheamos líderes, el 50% de los problemas de los equipos están dados, imagínense en qué, en las conversaciones y en los estilos de liderazgo que van ahí. Y también nosotros partimos que las personas no se equivocan porque quieren, sino porque no tienen o creen o tienen creencias limitantes que hacen que crean que como están funcionando es la mejor manera y creen que esos procesos eficientes que consideran con el cual están actuando y pasan. Y hay muchos errores. Aquí les voy a mostrar uno de los ejemplos de cómo a veces los equipos creen que están alineados y cuando se dan cuenta no tuvieron las conversaciones que tenían que tener. Todos tenían las mismas ganas de querer ese propósito, las mismas metas, la misma claridad, pero no tuvieron la alineación para poder llegar. Y ese tipo de situaciones generan unos costos grandísimos a nivel económicos, que es lo que también está pasando, y también genera muchos costos también emocionales. Y cuando les digo costos también de lo que ha sucedido hoy en día, me ha tocado también tener ejemplos donde proyectos que antes los equipos podían solucionar en 2 meses, por no tener la misma facilidad o no tener las herramientas digitales, bien sean tableros para visibilizar cómo pueden planear esos movimientos que necesitan en los proyectos para poder hacer seguimiento, tener las conversaciones que no tienen como lo tenían en el día a día, generan que estos proyectos de 2 meses puedan tardar 4, 5, 6 meses, generan unos costos muy altos para las organizaciones. Así que hay muchos más ejemplos como en estos, en donde los equipos a veces también tienen conversaciones más allá, no de una forma colaborativa, sino de una manera en la cual también están haciendo que tenga que ser competitivo. Y se olvidan los equipos que al final no se trata de mirar quién sale más. Y esta actitud les cuento que también ha surgido que en la medida que empieza el miedo a aparecer, el miedo en que están sacando a personas, en donde ya no soy visible si yo iba
me veían en las reuniones, me veían en las salas, entonces yo empiezo a actuar y a querer ser más visible que frente a otros y de pronto dejo olvidar que hay conversaciones y que somos un equipo, empiezan a darse también momentos de conflicto que son innecesarios porque se olvida, porque hay un miedo detrás que hace que las conversaciones también hayan cambiado de tono al como venían. Y también sucede que a veces entonces los roles no están claros y hay roles que también se están sobrecargando. Y es como, por ejemplo, cuando alguien entiende mucho mejor la tecnología o logra tener unas mejores formas de respuestas frente a los equipos porque logra tenerlo, es a quien más estamos recargando. Y empezamos a olvidar que todos tienen una responsabilidad también de aprender, de cómo lograr que el equipo logre tener los roles que necesita, pero no dejar de aprender y no porque sea castigado el que más sabe y ese es el que después tampoco quiere aparecer y empieza a desbalancearse esta forma de practicar dentro de los equipos. Así que hoy en día, con estos cambios de los equipos remotos, se empezó a ver que se cambió completamente los paradigmas, se reconvirtió. Antes se creía que los equipos no iban a ser productivos si iban a ser remoto. Se creía que las personas no iban a saber autogestionarse, que no iban a tener esos momentos. Y lo que se ha demostrado es que se reconvirtió esos paradigmas, esas creencias que permanentemente tenemos que estar cuestionando si funcionan o no, porque no necesariamente lo que funcionaba antes quiere decir que funcione a hoy. Y en esto que estaba funcionando, se creía que no, y hoy se logró demostrar que por supuesto pueden ser más productivos, y pueden ser productivos por dos razones. Uno, porque las personas están mucho más enfocadas y más focalizadas en el trabajo que están realizando. Y al estar más focalizado, y esto lo muestran también las metodologías ágiles como Scrum, de las diferentes que buscan es cómo aprender más rápido los errores y cómo seguir, es que por supuesto se puede lograr ser mucho más productivos en esos espacios cuando se focaliza. Y la segunda razón, porque ya hay unos espacios en los cuales las personas cuando se desplazan o tenían que viajar, porque así era como se veía que se debía concebir el negocio, estar presencialmente, también se pueden sostener. Es decir, es entender y al final, si ustedes se dan cuenta, al final en nuestro trabajo, y ahí que están mis hijos, cuando ellos también preguntan, dicen, pero al final a ti lo que te pagan es por hablar. Y sí, y muchos de nuestros trabajos están relacionados a eso. A nosotros nos pagan al final es para convencer, para lograr crear, para lograr solucionar. Y ese es el trabajo que hoy en día de la forma como se está reconvirtiendo. Entonces, también los equipos empiezan a dar cuenta que los aprendizajes no están en la meta, no están en llegar, los aprendizajes reales están en el camino, en cómo yo empiezo a vivir y a entender frente a estos cambios, cómo llegar a donde yo tengo que llegar y aprender de los errores y a resignificar en este momento que estamos viviendo de los equipos remotos, a resignificar el error. Sabemos que el error para los orientales lo ven de una manera distinta, lo ven de una manera de crecer, lo ven una forma de aprender mucho más rápido, mientras que acá todavía vemos el error con miedo, lo vemos como un estado vulnerable que yo no quiero estar, cómo lo escondo, cómo digo que sé cuando no lo sé, o cómo digo que la culpa de frente a un error fue de otra persona o de otra área cuando no fue en la misma. Entonces empieza un proceso de resignificar de manera distinta, donde a todos, por más expertos que seamos en la materia en la cual podamos ir aprendiendo o hemos ido aprendiendo, esta situación nos pone en un modo vulnerable a todos y eso nos volvió a conectar con algo muy importante que deben tener los líderes y los equipos de trabajo y es entender sobre la humildad del eterno aprendiz, la humildad que me va a permitir a mí ser mejor y a mí crecer. Entonces, yo les quiero mostrar un video corto de cómo qué es lo que está ocurriendo hoy en día con las conversaciones que se están sosteniendo remotamente. Es un video que dura 3 minutos, pero es un video jocoso, es un video que muestra cómo la realidad de intentar de tener una mesa de trabajo en el equipo de trabajo pasan 3 situaciones que hacen referencia a los 3, cuando hay los cambios, hay 3 factores que generan resistencia. Y ahí de alguna manera los vamos a ver. Entonces voy a ponerles acá el video y voy a agradecer si me dicen si lo están escuchando bien. Access code. That's your PIN. Perfecto. Should be a 9-digit number. Try pressing the pound key. Paul has joined the meeting.
Any questions before we move on? Yes, this is Beth. What's our best plan of attack for the second quarter? Question actually. We should do. Oh, go ahead. Oh, I think what we should do. It actually really depends on diversify. how you look at it, because the really really Go ahead. Given sales, well, we're at really- 11. let me just say that. Okay. That's a great graph, John. Tyler. Well, my main concern with the projections from this year was that they're just insufficient. I mean, they're not even taking into account. Did we lose Tyler again? Hello? Are you guys taking distributions? John? Oh, my bad. I was on mute. Let me start over. So I've prepared a presentation. I'm sharing it with all of you. You should be able to see it on your screen right now. Got it. I don't see a link anywhere. It says I need to download a plugin. We are all using Macs, I'm assuming. How can you? Financials are looking great. Paul, do you have any comments on staffing? I was thinking about that because we get a few more contractor types in. Oh, I'm sorry. Rex, get down. No, tighten that up. And To me, staffing is a huge What is impact. that? Is that me? Is that me? Not me. I don't think. I just want to go over a couple of details as we move into our next section here. We got 3 new departments coming on. I'm breaking up a little bit, guys. By the end of Q3. Driving to So the dead I need spot. everyone to give me detailed evaluations each Sorry, month guys. so that we know. That's it, guys. Beth, you'll send out a recap email that could have basically taken the place of this whole meeting, correct? Yep, always do. Yeah, thanks for doing that, Beth. Dave, you been here the whole time? Yeah. Huh. Well, thanks everyone once again. Oh, one more. Cualquier parecido a la realidad. ¿Será que sí pasa? ¿Lo pudieron ver? ¿Sí pasa o no pasa? ¿Se sienten conectados o no? Recibo mensajes por el chat, ¿se sienten identificados? ¿Con qué parte se sintieron identificados? Si alguien quiere contar con el audio, conectar con el chat, ¿con qué parte se sintieron conectados? ¿Sí están acá? Arauca, lo que pasa es que como estaba en inglés, no fue fácil digestión. Ok, pero sí, y no lo dije, pero se dieron cuenta lo que sucedía con la parte de los animales que aparecían, el ruido, con las personas, la computadora, con todas esas condiciones normales que estaban pasando. Cada uno tenía una distracción y tenía una atención en un tema completamente diferente. A pesar de que estaban allí, estaban conectados con una realidad que no era la de la reunión que tenían en ese momento. Así es, así es. Muchas gracias. Y esto es para mostrarles que al final, dentro de todas las situaciones, cada quien a su manera le ha tocado vivir y ha tocado vivir en un mundo remoto de mucho más paciencia, de mucha más tolerancia. Y a veces en estos cambios que no se generaron de voluntariamente, también se dan casos en los cuales se encontraron dificultades también los miembros de los equipos para generar alineación dinámica frente a la familia con el trabajo. Y esto también pasaba porque hacer un mix de 2 sistemas en donde ya habían unos acuerdos en que ya estaban, hacer un mix empieza a generar una complejidad que también no habían acuerdos que estaban realizándose y que generaban cambios. Pero ¿qué pasaba? Les voy a contar un caso también que fue muy importante y digamos que con un tono también muy grave en los equipos, en donde en un buffet de abogados muy importante, uno de los líderes estaba hablando en un momento de horario laboral en el cual estaba hablando con la persona que le reportaba, con el otro abogado, y cuando esto sucedió había un niño llorando.
y ese niño lloraba y lloraba y lloraba, y él estaba en ese sistema que es familia, en ese sistema que era distinto, en ese sistema que era nuevo, y frente a una forma nueva de trabajar. Y de tanto se desesperó del otro que era el jefe, que no tenía hijos, y entender fue distinto, que se le salió y se desbordó en algún momento la emoción y le dice, o lo calla usted o le enseño cómo hacerlo. Entonces, frente a ese tipo de conversaciones que se empiezan a dar, es cuando empiezan a tener impacto en las organizaciones, empieza a tener unas emocionalidades diferentes. Digan ustedes qué puede estar pensando una persona que su jefe le responde así, cuál es ese futuro que se está abriendo dada esa conversación que se está dando. Entonces, al final hay unas emocionalidades que no se estaban teniendo en cuenta los equipos, y lo que empezó a pasar cuando empezamos a coachar equipos es que empezamos a abrir conversaciones, que aquí no lo logramos, no pudimos, pero se abren conversaciones. Cuando se abren esas conversaciones, las personas empiezan a, inclusive en un momento, también a quebrarse y a llorar, porque no había un momento de decir que estaban sintiéndose vulnerables, cargados, y no solamente por el hecho de no tener la interacción, de no ir y de no estar hablando, que eso genera, por supuesto, cargas, sino porque de pronto no sabían que a alguien le habían detectado el COVID, y dentro de detectar el COVID, también dentro del COVID, hacía que las personas tuvieran una tristeza distinta, una tristeza diferente, que tuvieran miedo, que tuvieran susto. Si las personas también de la familia también las sacaban del trabajo, había mucha vulnerabilidad emocional que no se estaba teniendo en cuenta, y que eso iba por debajo. Y por supuesto, eso tiene una gran implicación en los equipos, una gran implicación conversacional. Entonces, ese es el momento en el que estamos. Ahí la pregunta para ustedes es, ¿en qué momento están? Y que cuando se pregunten en qué momento están, es también entender cuáles emociones son las que también me han permitido lograr llegar y salir adelante. A mí me gustaría que por favor en el chat, si es posible, invitarlos a ustedes y que me apoyen a abrir esas conversaciones. ¿Qué tipo de emociones han vivido ustedes? Simplemente nombrarlas. A veces somos analfabetas emocionales, pero cuéntenme para que entender qué tipo de emociones ustedes han vivido. Y si me ayudan ahí a leerlo, Nicolás. ¿Qué tipo de emociones han vivido? ¿Cuáles han sido esas diferentes emociones? Temor, dice Arauca. ¿Cómo? Temor, angustia, cansancio. Temor, angustia, cansancio. Esas son las que... Claustrofobia. Claustrofobia. Muy Ansiedad, impotencia para manejar tecnología, soledad, angustia, agotamiento mental, tristeza. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias por compartirlo, porque esas mismas emociones, cuando se pueden hablar y conversar, es tampoco sentirme solo, y le genera una empatía también distinta a los equipos, de saber cómo puedo estar para quien lo está teniendo, cómo puedo ayudar. Y las emociones también, y gracias por ponerlo, porque les quiero mostrar algo, las emociones también son motivo para mirar por dónde se debe intervenir a un equipo. Entonces les venía hablando de las 3 resistencias que se generan ante el cambio con este video que nosotros vimos. En estas resistencias al cambio, ¿qué pasa? Muchas veces, con todo lo que está pasando, no sabemos qué hacer. Y cuando no sabemos qué hacer, es cuando se generan intervenciones de hay que aprender tecnología, cómo puedo intervenir, porque cuando yo no sé qué hacer, pues yo no puedo dar de lo que no tengo. Entonces a los equipos empezaban las organizaciones a decir qué necesita para que las personas tengan más tranquilidad. Tienen que aprender cómo manejar un Jamboard, tienen que aprender a manejar como un Trello, que son tableros digitales para que las personas puedan entrar a hablar, o si tengo que entrar a mirar si es un Zoom, si es Hangouts, cuáles son las herramientas tecnológicas que necesitan. Pero no solamente la resistencia al cambio o lo que no permite el cambio es el no saber cómo hacerlo, sino la segunda resistencia también habla es el no poder hacerlo. Y es que, por supuesto, el saber o el conocer o el llegar a ir a tener una clase de cómo manejar un Zoom, de cómo manejar un Teams o cómo manejar un Hangouts es suficiente. Necesito desarrollar la habilidad. Así que a veces conozco, he tenido la clase de cómo hacerlo, pero no tengo la habilidad para tenerlo. Así que en ese segundo aspecto, por supuesto, también los equipos hay que mirar cómo se empiezan a generar nuevas habilidades que hacen que yo finalmente en la cotidianidad, en el día a día, vaya logrando tener ese resultado. Entonces,
A veces en los equipos pasan que no sé, no puedo, pero ya sé cómo intervenirlo y muchas veces no quiero hacerlo. Y en ese no querer hacerlo, muy pocos miembros del equipo lo dicen. Muy pocos dicen, no tengo la actitud, no estoy motivado para hacerlo, muy pocos lo dicen. Pero esto también es un factor muy importante, porque si no tengo la actitud y no voy al cambio, no voy a generar esos cambios, en los equipos uno va a la velocidad del eslabón más débil. Y si tengo el derecho de lograr y de tratar de adaptarme, pero si no lo hago, voy a ir generando también que los equipos no se adapten como también tienen que adaptarse. Así que esta es una forma también, que les decía, cómo se vienen interviniendo los equipos. En los equipos remotos, de acuerdo a esto, se generan acciones diferentes. Esta era una pregunta que les tenía preparadas, pero me han dicho qué tipo de emociones han vivido, que fue la que hicieron ahora, y también qué tipo de habilidades nuevas han aprendido. Esta ha sido una pregunta que también en los equipos se ha descubierto, se han conectado de manera distinta. Muchas veces los equipos cuando conversan solamente se van hacia el resultado, y cuando yo solamente me voy hacia el resultado, solamente me voy hacia la acción, no genero unas conexiones distintas. Por lo tanto, el generar nuevas habilidades hace que el contar nuevas habilidades hace que el cambio también me muestre que yo he tenido. Yo quisiera, en esta interacción que he querido proponer con ustedes, es que por favor me cuenten qué habilidades nuevas han aprendido y qué habilidades nuevas no tienen que ser. Hay muchas personas que dicen dentro de esas nuevas habilidades que he adquirido, porque somos seres que cambiamos, están el saber cocinar. Muchas veces decían el saber cocinar. Antes no sabía, ahora lo sé, o ahora sé otras cosas que no sabía. Las nuevas habilidades también, inclusive a mí me preguntan, me he vuelto una experta en esta nueva forma del confinamiento de peluquear, ese peluqueado que le ven a mi marido, el de los hijos, y pues no solamente fue aprender desde YouTube, sino todo este tiempo me llevó a que la habilidad me llevaba a cómo ir aprendiendo el error en cada uno, hasta que hoy en día digo, soy una experta en manejar la número 1, la 1.5, la 2, para poder peluquearlos a ellos. Yo quisiera que ustedes me compartieran y me contaran y me ayudaran a entender ¿qué habilidades ustedes aprendieron? ¿Aprendieron algún plato nuevo? ¿Aprendieron alguna habilidad? ¿Qué aprendieron ustedes de nuevo? Y si tú me ayudas nuevamente, Nicolás, a leer el chat, ¿qué te aparece? ¿Qué aprendieron en esta nueva forma? Claro que sí, Arauca. Entonces nos dicen en el chat, por ejemplo, maximizar el tiempo. Aprendieron a tener escucha activa. Aprendieron a reforzar los aspectos tecnológicos, nuevas habilidades tecnológicas, más que todo, en materia de investigación, integración de equipos de trabajo motivados, autosostenibilidad. Nos dicen que desayunar con tranquilidad, nos escriben. Y eso es importante. Y a compartir con la familia. Por supuesto. Muchas gracias. Y grandes beneficios se dan cuenta que ha tenido eso también, beneficios positivos. Muchos también dicen, claro, y escuchar más y más en la casa. Y esas habilidades también me permiten a conectarme de una manera distinta y diferente. Entonces, las emociones, como les decía, nos generan también formas de entender los cambios. Ya les hablé de las 3 formas en las cuales se dan las resistencias al cambio y también les voy a hablar sobre los 5 factores que se deben tener en cuenta para que un cambio se dé. Cuando nosotros coachamos equipos y nos damos cuenta, si falla uno de estos factores, no se genera el cambio. Y se van a dar cuenta cómo, dependiendo de esas emocionalidades que ustedes al comienzo hablaban, de la ansiedad, de la frustración, se mencionan aquí como resultado por la ausencia de alguno de estos factores. Esta tabla es súper poderosa cuando se trabaja y se empieza a entender en la situación puntual de cada quien qué es lo que está faltando. Entonces, de estos 5 factores del cambio, una organización, por supuesto, tiene que saber hacia dónde va, tiene que tener una visión y dentro de esa visión es entender para qué está hecho el equipo. Si un equipo entiende cuál es la razón de ser, si entiende cuál es la razón y por qué me siento orgulloso de pertenecer a este equipo, qué hace que yo sacrifique cosas dentro del tiempo para estar, voy a lograr ese cambio que estoy teniendo. La motivación, entender el para qué, y eso significa es que voy a estar motivado para generar una acción y no detenerla. En el cómo desarrollar las habilidades que les estaba mencionando, por supuesto, tener unas habilidades adecuadas para el desafío, generan también esa posibilidad de cambio. El tener esos recursos, con quién, qué, cómo lo voy a hacer, son importantes el cuándo. Cuando esto se da así, se genera el cambio. Pero miren lo que pasa cuando yo tengo una ausencia de visión. Por lo general, cuando hay una ausencia de visión, es que los equipos andan sin rumbo. Muchas veces, y les ha pasado a las compañías que desafortunadamente
quebraron porque no tenían todos estos recursos para poder generar cambio, cuando quedan dentro de esa visión es que empiezan a quedar sin rumbo. Pero cuando empiezan a adaptarse y a redescubrir y a crear una nueva visión, empiezan a tener momentos distintos. ¿Qué pasa cuando yo no tengo un para qué? ¿Para qué lo hago? Como ese gran por qué, como ese gran propósito. Es cuando yo estoy desmotivado, cuando al final yo no entiendo para qué lo estoy haciendo. Y vuelvo y les pongo un ejemplo porque es que con el ejemplo se entiende más. Hay equipos en los cuales les decía a ustedes que se están metiendo muchísimo. A mí me tocó estudiar Scrum, que era un tema que hablaban de agilidad, es un método de agilidad. Y frente a estas metodologías ágiles, cuando me empezaban a hablar, yo no entendía el lenguaje, digo, tengo que entender y tengo que certificarme en este tipo de metodologías porque para allá vamos. Y las metodologías ágiles es cómo adapto. Y entre uno de los trenes de una de las multinacionales, había un líder que era percibido como un líder que no permitía que las cosas pasaran y que era el negativo y que era el que no pasaba. Y lo que estaba ocurriendo, que él estaba desmotivado, es que para él no había sido claro el para qué se estaba generando la metodología ágil. Y él estaba quedado con su para qué anterior, y es que él tenía que tener una productividad o un porcentaje de productividad que al adoptar la nueva metodología ágil no le estaba apuntando a esa productividad, pero es que la compañía tenía un propósito superior y ese para qué había cambiado. Tenían un porcentaje de sistematización distinto que no se iba a medir de esa manera. Así que cuando yo no tengo claro un para qué, cuando yo veo que alguien, un miembro del equipo no está montado, revisen acá. En la parte del cómo, como les decía, las habilidades. Cuando yo no tengo las habilidades, ustedes lo mencionaron, se siente impotente y fue una forma como también nos sentimos todos. Esto parte de lo que ustedes mencionaron, todos los hemos sentido. Y esa impotencia de no entender cómo hacer. Y es en ese aprender y perderle el miedo y entender que todos estamos en lo mismo y el ganar la habilidad y retarse para ganar ese desafío. Por supuesto, dentro de un canal de flujo que hace que mis habilidades, yo tener un punto medio en entender que las habilidades tienen que estar frente al desafío que yo voy pudiendo tener. Si el desafío es muy grande, más allá de lo que esas habilidades pueden tener, pues voy a generar temas de ansiedad también. ¿Qué pasa entonces también cuando yo no tengo ese con quién hacer las cosas, con ese qué? Eso también me genera frustración. Cuando los equipos remotos empiezan a decir, es que no, porque las cosas no salen, porque por sí solos no están, por eso un equipo es tan fuerte por la sumatoria de todos. Cuando alguien no está disponible, cuando ese recurso no está ahí, genera frustración cuando las personas, por ejemplo, no responden. Tienen que pasar un presupuesto, tienen que pasar unos correos con unas características, tienen que entregar unas especificaciones, tienen que entregar unos datos. Y si las personas no cuentan, generan también frustración. Y por último, cuando no hay un plan de acción, eso genera parálisis. Si yo quiero tener resultados distintos, si yo quiero tener resultados diferentes, tengo que hacer cosas diferentes y tengo que generar acciones diferentes. Esa es la otra manera que también empezamos a ver en los equipos, que se generan, que están paralizados porque no generan un plan de acción. Pueden tener claro los demás aspectos, pero se quedan hasta ahí. Entonces, hay muchas formas, como les decía a ustedes, de generar conectividad hoy en día. Existen muchas plataformas. Hoy por el tiempo no podemos ver el tema de las diferentes plataformas, pero aquí les queda a ustedes de entender. Existen formas de medir y de hacer estadísticas, de entender, de votaciones. Mentimeter es uno de los, son plataformas pagadas, pero que son espectaculares. La forma de la interacción, el hacerlo de manera divertida, puede tener imágenes. Es como yo logro, como les decía a ustedes, que ese camino que se genere sea de manera distinta. El Trello también son tableros diferentes de hacer seguimientos, de cómo yo siento que voy avanzando, de cómo tengo esa lista de tareas, de cómo permito tener unos dailies que me permitan saber dónde voy y poder entender a qué me comprometo, para que los tiempos tampoco sean flexibles. Hoy en día los compromisos de los equipos se volvió como elásticos, como de cauchos, que entonces digo que hoy, pero entonces no soy, es mañana, es pasado mañana, y el tiempo pasa sin prisa y sin pausa. Y eso es algo que ustedes también conocen muy bien. El tiempo al pasar y no perdona, estamos perdiendo tiempo valioso que no estamos teniendo en cuenta. Y existen tableros como el Jamboard, como el Padlet. El Jamboard me gusta mucho porque maneja unos tableros digitales en los cuales puedo manejar post-it. Cuando manejamos post-it, cuando hay colores, cuando solamente, y es una forma, es un tablero en el cual ustedes pueden tener conversaciones y también conversaciones donde pueden construir sincrónicamente lo que quieran hacer de las preguntas y construir y contestar en post-it esas preguntas
que son tan poderosas, esas preguntas de desarrollo, y construir en ese momento y ver las ideas, también generan formas distintas. Y los colores, les decía, es que por supuesto el cerebro, como ustedes saben, está dividido en dos hemisferios, el racional y el que es el creativo, el que es el emotivo. Y esa parte emocional no lee el lenguaje del que está escrito, así que todos estos colores que empiezan a aparecer llaman la atención y empiezan a generar formas distintas de conectarse. Existen Netflix Party, entonces ya las organizaciones están buscando espacios distintos y entonces dicen, veámonos una película, y se encuentran para verse películas y para que también estén chateando sobre esa película y se sientan como que están en conversaciones. Nearpod, que es también para la nueva forma también de hacer presentaciones. Flipgrid es una forma también en los equipos remotos. También se logra tener sistemas en los cuales sean sincrónicos y asincrónicos y permite que ustedes puedan compartir también, como en una gran base, cosas como videos en los cuales ustedes puedan decir recetas nuevas, cosas diferentes que quieran compartir, o ustedes tengan trabajos. En estos remotos es muy importante tener trabajos sincrónicos y asincrónicos, que también ahí pueden también poner esos momentos de qué actividades puedan tener. Miro, Canva, que es otra manera también distinta de hacer presentaciones. Entonces, les decía a ustedes también al inicio, esto es como para darles esos tips, que al final, dentro de estos grandes momentos de sentir qué cosas hacen que las compañías logren esas grandes características, les decía que hay muchos modelos. Les quise traer el proyecto Aristóteles en Google. Google, como gran empresa exitosa, como gran magnate, como gran inspiradora, le genera, es obsesiva en su equipo de trabajo. Si lo que más le importa, más allá del resultado y quienes han estado, y bueno, y eso lo hemos conversado también con Hernando, que también son empresas que se obsesionan, es tal cual, en cómo se llevan a los propósitos superiores, a cómo es con el equipo. Y ellos generaron en el 2012, hicieron un proyecto llamado el Proyecto Aristóteles, en el cual lo que querían era estudiar a sus equipos de trabajo y entender qué era lo que los hacía a ellos característico, entender qué era lo que lograba que fuera distinto y diferente. Y en esas características estudiaron más de 180 equipos, miraron más de 200 comportamientos y llegaron a cinco que son las que ellos dicen que son la parte diferente. Entonces, dentro de esos 5 aspectos, el primero lo voy a dejar todavía incógnito, que es la gran base de todo. Me voy a ir a los otros. Normalmente las metodologías o los modelos que hablan siempre comienzan desde la confianza. Por lo general comienzan desde la confianza. Y por supuesto, ningún equipo va a lograr tener los resultados o los desempeños esperados donde se reten si no hay confianza. Porque en la confianza, yo tengo también el caso de un CEO en donde decía, para mí es tan clara la confianza, que todos sabemos que es muy difícil de construir y muy fácil de caer, que decía que cuando yo llego, es un brasilero que llegó a Colombia, y decía, la forma como yo establezco conocer un equipo nuevo, y ahora que me toca en este mundo remoto, es que yo a todos les entrego un 80% de confianza, pero dejo un 20% donde yo sé que no todo lo debo entregar, debo controlar, debo hacer seguimiento, pero entrego un 80%, partiendo de la buena fe de las personas. Pero los mismos miembros del equipo miran que tanto ese 80 o sube o también baja. Y esa es una forma de construir. Es decir, la confianza que la da la cotidianidad se vuelve muy importante. Es algo que no se puede perder en los equipos. Y así como la confianza es como yo puedo entender que al final me voy a cuidar, que cuando hay decisiones también de equipo se va a respetar como equipo. Puede ser que yo en muchas decisiones que se tengan como equipo, en los staff o en los middle management, en los diferentes equipos, digan el 100% no esté de acuerdo. Pero si al final hay una votación en donde esa es la decisión que toma el equipo, se vuelve muy importante que todos confíen en que así se va a bajar, porque es que al final ese comportamiento es cultura. Y muchas de las veces la cultura se ve fracturada es porque esos acuerdos no están y porque esa confianza se quebranta bajándose. Por lo tanto, también es lo importante la estructura, la claridad. Muchas veces los pedidos de los equipos es que no están siendo claros en los pedidos. Hay una gran diferencia entre hacer pedidos, entre quejas y reclamos. Y esa gran diferencia, cuando les pregunto, pónganse a pensar cuál es la diferencia entre una queja y un reclamo. Y la diferencia entre una queja y un reclamo es que el reclamo tiene unas condiciones de satisfacción muy claras, una técnica SMART, específico, medible, alcanzable, retador y con tiempo. Y cuando yo no tengo esas características, lo que voy haciendo es que va generando en contravía y no voy teniendo y voy pisoteando a los demás en las estructuras y no voy entregando y me voy demorando.
Pero también decía un tema muy importante, y es que los miembros del equipo son equipos de alto desempeño si tienen un sentido del trabajo, si están conectados por sí mismos en algo. Y yo, una manera que también hablaba es, por ejemplo, ustedes, aquí en esta masonería y en este gran propósito que tienen, si cada uno de ustedes hace la diferencia, si el estar aquí, el querer, el creer y el querer buscar y encontrar esas buenas costumbres y esos hombres de ser libres, esa conexión es lo que hace que todos los días se levanten y que quieran seguir continuando dándole vida a este equipo, porque hay una creencia y eso hace la diferencia. Pero también porque saben que el impacto, este equipo que ustedes han conformado, hace la diferencia cuando saben el impacto que tienen ante la sociedad, que son dentro de esos 3 principios que ustedes manejan de igualdad, de libertad y de fraternidad. Así que cuando se tiene claro el propósito, cuando yo estoy conectado, y lo último, que es la base de todo, que es lo que empezó a diferenciar a Google, y es cuando hay una seguridad psicológica, es cuando yo logro los resultados. ¿Y qué significa una seguridad psicológica? Una seguridad psicológica significa que yo pueda sentirme bien al ser vulnerable, al sentir a esto que ustedes colocan aquí con toda la tranquilidad. Digo, ¿y qué sentimientos han tenido? He sentido ansiedad, he sentido impotencia. El sentirse vulnerables, el sentirse libres para decirlos y el tomar riesgos. Y ellos hablaban de esta seguridad psicológica, mostraban el caso de 2 hospitales donde estudiaban la tasa de mortalidad, en donde decían que estos 2 hospitales mostraban la diferencia, en donde un hospital seguía todos los protocolos y todas las exigencias y toda la estructura. Y había otro hospital que también tenían sus estructuras, claridad de roles, tenían un gran sentido de propósito, sabían que estaban hechos para salvar vidas, que ese era su gran propósito, pero de alguna manera eran flexibles en los momentos de imprevistos. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Quién creen ustedes que al final lograba menos tasa de mortalidad? ¿Los primeros o los segundos? ¿Donde había mayor flexibilidad o donde no había flexibilidad? ¿Qué me dicen ustedes? Y si me ayudas a leer, Nicolás. Claro que sí. ¿Dónde había menos tasa de mortalidad? ¿Donde los equipos eran más flexibles o donde los equipos eran solamente siguiendo una línea y no se salían de esa estructura? Nos dice Jairo Enrique Silva que en flexibilidad, nos dice Fernando Cuervo que en ser más flexibles. También Luis Carlos Pradilla congenia con el tema de la flexibilidad. Nos dicen la flexibilidad, sí, todos congenian con flexibilidad, Arauca. Muy bien, y gracias porque estamos alineados. Lo que ellos encontraron, y también les voy a decir algo, es que en las metodologías ágiles, el 100%, por supuesto, tener la planeación se vuelve muy importante. Planear y tener el proyecto de vida, el proyecto de las organizaciones. Por supuesto, la planeación hace toda la diferencia, pero está estudiado en números, que por más que se planee algo, hay un 38% de la planeación que no se da y que las personas tienen que adaptarse frente a eso. Entonces, lo que ocurría en los hospitales es que cuando había un imprevisto y no se daban las condiciones que estaba el médico, que si las personas decían, yo no, por miedo de no actuar, decían, yo no actúo ni entrego ni pongo el medicamento porque es que este medicamento lo otorga y aquí dice el protocolo que tiene que ser el médico, pues dejaban que la persona se muriera. Al que se arriesgaba y sentía que el sentido de propósito, su profesionalismo, su experticia y en ese momento arriesgarse, hacía la diferencia. Así que este es lo que les quería compartir de estos 5 aspectos. Y por último, porque sé que tenemos el tiempo limitado, es decirles esta frase de que vivas en tiempos interesantes. Esta es una forma de despedida en China, en donde se dicen así, que vivas en tiempos interesantes. Y tiene 2 miradas. Hay una mirada en la cual se dice que, por supuesto, cuando solamente todo se vive en paz, todo se vive en armonía, no hay aprendizajes, no hay color, no hay formas, no hay retos, no hay desafíos. Pero también está el otro lado, donde también dicen que esta es una forma en donde es como una forma maléfica de ver las cosas, porque es desear que hayan desafíos y caos. Yo no sé si es bueno o si es malo. Lo único que sí les quiero decir es que estamos viviendo tiempos interesantes y que por favor lo vivan de esa manera y que se gocen este mundo de aprendizaje, que se reten para seguir aprendiendo y cada vez ser más grandes de lo que son hoy.
A ustedes, muchísimas gracias. Arauca, muchas gracias. La verdad, maravilloso. Yo creo que definitivamente hay un mensaje importante para nosotros como masones, que siempre estamos encerrados en los templos, que generalmente estamos entre nosotros mismos. Ha sido un reto importante y ha sido muy positivo desde el punto de vista de la evaluación que hemos hecho, porque nos ha permitido hacer una interacción con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras amigas y con nuestras cuñadas, como en el caso tuyo hoy, para mostrar que definitivamente tenemos una afinidad y una tendencia propositiva permanente en busca de sabiduría, en busca de conocimiento. Eso es muy, muy, muy importante. Lamentablemente, y venerables maestros que me acompañan y queridos amigos, no se pudo dar porque al final ya teníamos organizado el sistema de otra manera, pero lo que quería Arauca, y que muy seguramente en otra oportunidad lo podemos hacer, era organizar unos equipos en sala para poder hacer una experiencia y para poder interactuar de una manera diferente con el fin de transmitir un mensaje. Pero yo creo, Arauca, que en una futura oportunidad, con la debida programación, lo vamos a poder hacer. Aquí tengo por el interno Arauca, las señoras de la Fundación La Enseñanza se sienten maravilladas, regocijadas, se sienten muy bien representadas con semejante expositora, que además le mandan un cariño y la aprecian. Hay un mensaje que quieren de enviar, y es que definitivamente hemos hablado desde el punto de vista empresarial, pero desde el punto de vista de la Fundación La Enseñanza, que es una obra nuestra, hemos tenido muchísimos problemas con los niños que no tienen computador, que no tienen conectividad, que no tienen internet, que padres que han sido echados de sus trabajos, que no tienen cómo pagar la matrícula. Sin embargo, nosotros estamos asumiendo esas pensiones, etcétera, pero ha sido muy difícil. Tal vez para un trabajador resulta mucho más fácil, sobre todo cuando tiene trabajo, poder adecuarse a los equipos, a todo lo que tú has hablado. Pero para los niños de familias pobres, como son los que nosotros tenemos, no es difícil, es imposible por la falta de recursos económicos, pero la masonería está pendiente, lo estamos haciendo, y eso es una obra que no podemos dejar desfallecer, porque necesitan estos niños toda la colaboración nuestra para que definitivamente puedan tener sus computadores, su conectividad, etc. Si las mismas profesoras han tenido inconveniente, pues mucho más los niños. Quisiera también decirle que pues definitivamente para un masón no es permitido tener el síndrome de producto terminado. Tú has hablado de una frase que nosotros la mantenemos permanentemente en nuestro cerebro y en nuestro corazón, que somos permanentes aprendices. Si bien aprendiz es el primer grado que nosotros tenemos en la masonería, para nosotros esa condición exegética de ser aprendiz es una condición que prevalece por siempre desde el inicio y hasta nuestra muerte, porque no podemos dejar de aprender, no podemos incurrir en ese síndrome de producto terminado en donde todo lo sabemos, todo lo podemos. Hemos también logrado aprender que es necesario que trabajemos en equipo, que compartamos, que disfrutemos, como en este momento. 8 logias cuyos venerables van a tomar la palabra ahora, incluido el querido hermano venerable maestro Ricardo Mejía, que está interesadísimo en expresarse. Pues definitivamente nos interesa muchísimo, tenemos objetivos comunes, tenemos una visión, queremos hacer de nuestra masonería una institución muy grande, muy fortalecida, sin diferencias, sino simplemente con igualdad de objetivos, y así nos lo hemos propuesto y así vamos, como lo decía nuestro muy respetable gran maestro al principio. Aquí veo que está llegando un mensaje de Gloria López, la presidenta de la Fundación La Enseñanza. Esta señora no paran de escribir, definitivamente, pero bueno, la idea es darle la palabra para que tú respondas muchas inquietudes, muchos comentarios, y le pido a nuestro venerable maestro Carlos Oviedo que por favor le deis la palabra a cada uno de los venerables maestros. Veo ahí a Luis Felipe de Castro que se habla. Entonces los venerables maestros quieren participar con comentarios, con preguntas, etcétera, y sobra decirte lo complacido que estamos de ver
a una querida cuñada como tú, siendo partícipe de estos eventos que, repito, tienen por objeto darle una participación de conocimiento y de hacer conocer los principios de nuestra orden, de la cual nos sentimos muy orgullosos, como se siente también vuestro esposo, nuestro querido Hernando. Entonces, querido hermano Carlos Oviedo, el James de este equipo, favor repartir trabajo a los venerables maestros que veo a Luis Felipe y a Ricardo que están, que se hablan. Entonces, por favor, querido hermano venerable maestro. Querida cuñada Arauca, gracias por tu iluminadora presencia. El tema que has cubierto es la máxima actualidad y gracias a ti, hoy estamos disfrutando de una velada extraordinaria. Sin duda la tecnología nos acerca. Tan es así que me siento justo al lado de Hernando y tú en este momento para decirte que estoy tan cerquita y tan emocionado que siento, Hernando, la necesidad de felicitarte por tan grata esposa. Quiero señalar que en el año 2001, en la revista Universitas de la Universidad Javeriana, un profesor escribió esto. Dice, ¿cuánta paradoja? En la era digital, en la que estamos ahora, la sociedad contemporánea se ha hecho más simple y más compleja. Nunca antes tantas personas habían estado intercomunicadas en la pequeña aldea mundial, de donde las fronteras físicas casi desaparecen. Y el hombre ha vuelto a la caverna. La caverna es su oficina, su casa, su computador, conectado a ese aparato para rara vez salir de él. Esto lo dijo ese profesor en el año 2001. Ese profesor se llama Carlos Augusto Oviedo. Y lo quiero mencionar porque es una buena manera de introducir la charla en la cual los distinguidos venerables maestros de los talleres que han organizado esta charla tan grata, encabezada por el venerable maestro José Dolores, van a participar en primer lugar y en el mismo orden como está la convocatoria, en donde el muy respetable venerable maestro Luis Hernando Ballestas hará una pregunta que sea también interesante y atractiva para aprovecharte un poco más en esta disertación. ¿Está Luis Hernando disponible? No está, venerable maestro. Sí, lo estamos, venerable maestro. Bueno, excelente esa exposición de la querida cuñada. Yo quisiera saber cómo poder liderar un equipo cuando ha trabajado y hay tantas tecnologías en este momento. ¿Cómo sería para igualar la gente? ¿Cómo haríamos para que ellos aprovechen todas estas herramientas tecnológicas y mantener, digamos, la motivación para que las personas trabajen en equipo? De acuerdo. Mira, en las dos preguntas, en la parte de tecnología, se vuelve muy importante entender es para qué la necesitan. Es decir, hay personas que manejan proyectos, que por ejemplo Trello entra muy bien. Hay otras en donde simplemente necesitan hacer seguimiento y colocar pasos de los que hay que seguir o tener espacios creativos como es el Jamboard. Entonces, lo más importante es entender es para qué necesito esa tecnología y evidentemente existen como las top de cada una para que puedan hacerlo. Y no ponerse a manejar tantas tecnologías porque también esto se vuelve tedioso y entre el que mucho abarca, pues poco aprieta y no se vuelve bueno en unas. Entonces, manejar una que sea si es Zoom, si es Teams, que se vuelvan muy buenos manejándola. Si es un tablero, también manejar un tablero que puede ser Padlet, que puede ser Jamboard, que es el que pueden estar escribiendo, estar dibujando, estarse conectando. Y otra que requieran también para hacer trabajos asincrónicos. Pero manejar 3, que se vuelvan, empezar por 3, pero que sean bajo un objetivo principal. Esa fue una de las preguntas. Y la otra que me habías dicho, perdón, fue... ¿Sí te contesté? La otra es cómo mantener motivado al equipo con toda esta parte tecnológica. ¿Cómo sería el manejo directamente del equipo? Esa motivación de tecnología es, uno, que se sientan capaces de poder adquirirla.
2, dar la posibilidad de divertirse en el entretanto, de poner y sentirse vulnerable y poder hacerlo hasta que vayan ganando una maestría, pero dar la posibilidad que los equipos sientan que eso es posible, que no pasa nada, darle la tranquilidad, la confianza para que ellos puedan sentirse bien. Así que tener momentos de esparcimiento para que logren de esa experticia ayuda mucho. Muchas gracias, querida cuñada, muy amable. Muchas gracias. Arauca, te escuchan desde México, Bolivia, Paraguay, Argentina y en Colombia, de todas las ciudades de nuestro país que señalaremos más adelante. Mientras damos paso a la pregunta de Daniel Saldarriaga, quien es el venerable maestro de Géminis 45. Daniel, ¿cuál es la pregunta para nuestra expositora hoy? Mil gracias. Hombre, primero que todo, quisiera agradecer de manera muy sincera el trabajo de Arauca. Muchas gracias, realmente es muy enriquecedor todo lo que has compartido con nosotros el día de hoy. Sobre todo, va como anillo al dedo definitivamente a todos los retos que estamos enfrentando actualmente, no solamente desde nuestra posición como masones y como lo que ha implicado precisamente todo este cambio que hemos enfrentado, sino lógicamente por nuestras labores profesionales hoy en día que de alguna manera pues se han visto truncadas y se han visto absolutamente retadas por esta situación. Así que nuevamente mil gracias. Nos sobra igualmente agradecer a mis queridos hermanos, venerables maestros de las diferentes logias que han permitido que seamos parte de este proyecto tan interesante y obviamente a nuestro muy respetable gran maestro por todo el apoyo que nos ha brindado para que esto sea una realidad. Yo quisiera más que una pregunta, Arauca, es tal vez comentar al respecto de cómo efectivamente esto se ha convertido en un gran reto para las directivas. Este es un gran cambio al cual estamos enfrentados, que además no sabemos hasta qué día esto lo vamos a vivir. Aunque efectivamente estamos ante noticias muy positivas constantemente en donde nos dicen que muy pronto tendremos una solución con respecto al virus que nos tiene en esta situación. En todo caso, creo que el gran reto es para nosotros como seres humanos. Creo que lo que ya mencionaste, que va igualmente como anillo al dedo, es precisamente nuestra posición de ser eternos aprendices. Y creo que la gran responsabilidad está en cada uno de nosotros. Más allá de poder decir que, o tratar de entender qué es lo que las empresas y nosotros como directivos tenemos que hacer para que nuestros empleados y nuestros equipos de trabajo se adapten a este nuevo mundo y poder sacar el mejor provecho de ellos. Creo que por un lado está la responsabilidad de la empresa de instruir a sus empleados de manera constante alrededor de las nuevas tecnologías y de cómo manejar todas estas nuevas plataformas y demás para poder sacarles el mejor provecho, pero realmente la gran responsabilidad parte de cada uno de nosotros, más allá que de la responsabilidad del empresario, porque es además una costumbre que claramente vemos constantemente allá afuera, en donde la culpa siempre es del jefe o siempre es de la empresa y nunca asumimos responsabilidad en lo que nos corresponde a cada uno de nosotros. Entonces yo creo que una invitación es a tomar conciencia con respecto a eso, a tomar conciencia de que la responsabilidad está en cada uno de nosotros, en poner de nuestra parte para poder adaptarnos a este gran reto. Yo siempre he dicho que uno de los grandes retos que nosotros tenemos a través de esta situación es el reto psicológico, es el reto emocional al cual estamos constantemente confrontados o enfrentados. Y por consiguiente, pues para nosotros ese mismo reto es finalmente nuestra responsabilidad. Entonces, la invitación va precisamente a eso. Creo que las empresas igualmente están enfrentando un gran reto en los procesos de selección del personal. Creo que esto ha llevado a un cambio de paradigma importante, aunque efectivamente tenemos un reto desde el punto de vista de cercanía, de relaciones personales, etcétera, etcétera, y pareciera
que el hecho de que no podemos compartir un espacio físicamente, pareciera que esto ha llevado a que nos alejemos. Pero veo yo también en muchos otros aspectos cómo esto ha permitido abrir espacios para acercarnos con aquellos que teníamos lejos. Son herramientas que nunca habíamos pensado en utilizar en ambientes laborales de una manera tan constante y tan agresiva como lo estamos haciendo hoy en día. Pero nosotros, por ejemplo, hoy en día en nuestro espacio como masones, esta situación y estas plataformas tecnológicas precisamente nos han permitido acercarnos a muchos hermanos que están en otros orientes, es decir, en otros países, y esas relaciones, por consiguiente, estoy seguro, tendrán un efecto muy positivo, no solamente en la masonería en general, sino en la sociedad como tal. Así que, pues, nuevamente agradezco muchísimo tu tiempo, tu compartir, tu conocimiento, lo aplaudo y te envío un muy respetuoso y apreciado triple abrazo fraterno. Gracias a los venerables maestros por permitirme este espacio. Gracias. Daniel, gracias. ¿Qué tal si damos paso enseguida entonces a la pregunta que el venerable maestro Mauricio Lora Arias, la muy respetable logia Estrella de América, tiene planeada formular para ti? Venerable maestro Mauricio Lora. Muchas gracias, Arauca, por tu generosidad al compartirnos, pues, todas estos conocimientos tan pertinentes y que, en definitiva, a todos nos va a aportar, no solamente para nuestras actividades en el mundo profano, sino también nuestras actividades dentro de la misma masonería. Personalmente te doy las gracias porque, pues, en definitiva ha sido un aprendizaje enorme. Bueno, yo tendría básicamente un comentario y una pregunta. Digamos que como comentario sí me parece muy interesante lo que tú nos comentas del trabajo en equipo, porque hay una tendencia, por lo menos una línea de pensamiento que se basa a partir de varios de los análisis que hace Richard Dawkins, por ejemplo, con el gen egoísta, en una tendencia a un tema que trata de generar una cierta exclusión en al trabajo en equipo y que simplemente el más fuerte prevalece. Y otra línea de pensamiento que se alinea mucho con tu presentación y con la cual, pues, en lo personal estoy de acuerdo es básicamente con el altruismo, fundamentalmente, porque en la medida que nosotros no empaticemos con el otro, pues no vamos a poder sacar adelante ningún tema que pretendamos tener como objetivo principal a nivel de un grupo pequeño como también sociedad grande. Entonces quería primero hacer ese comentario y segundo quería hacer una pregunta. Quisiera conocer tu opinión porque, digamos, ya hay unas publicaciones pues, desde la medicina, fundamentalmente medicina humana y desde las neurociencias del síndrome del burnout en el trabajador que se nos ha disparado enormemente pues con este tipo de modalidad nueva, pues nueva entre comillas, porque se tiende a pensar, claro que todo esto es un aprendizaje, pero que el hecho de que el individuo esté en casa, pues debe trabajar todo el tiempo y no se respetan los horarios de trabajo y constantemente en el mundo profano los jefes inmediatos están pidiendo y pidiendo, convocando reunión y esto se ha disparado de una manera terrible. Entonces quisiera como conocer tu punto de vista al respecto, cómo se le puede poner un poco de límites a eso y cómo podemos, digamos, ayudarnos entre todos a que esta situación no se nos siga disparando, que es este síndrome de burnout que trae unas consecuencias terribles como tú ya conoces. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, aquí
pendientes de cualquiera de tus orientaciones. Ay, muchísimas gracias. Sí, tocaste un punto que es muy álgido hoy en día en las organizaciones para las personas que están trabajando, y es no respetar esos espacios. Lo que hay que hacer para generar esos cambios es generar conversaciones con nuevos acuerdos. Porque así como les decía la historia que la persona le decía al del hijo, le decía, es que cállelo, le enseño cómo, que empiezan las organizaciones a entender y a escuchar y a volver visible eso que está pasando, se empiezan a asustar. Entonces, las organizaciones tienen la escucha para saber que estos momentos que se está generando de no límites hay que generar nuevos acuerdos. Así que hay que abrir las conversaciones. ¿Quiénes las abren? Las personas que entienden y saben que el solamente decirlo generan realidades diferentes. Entonces aquí la opción no es hacer silencio, no es callar, y mostrar el beneficio también de lo que significa organizacionalmente que todos generen los acuerdos. Lo que está ocurriendo hoy en día es que los equipos pretendieron seguir con los mismos acuerdos presenciales a no los que están en casa, y yo empecé a no delimitar. Y lo que hay que hacer es delimitar esos espacios y cómo generando nuevos acuerdos donde todos estén involucrados, que es lo mejor al final para el resultado. Pero sí es algo que se está dando, y la respuesta es volverlo visible y generar nuevos acuerdos, generar las conversaciones para generar esas nuevas realidades que se necesitan en los equipos. Dentro de estos nuevos acuerdos, Arauca, te voy a mencionar que gran cantidad de los asistentes hacen comentarios muy elogiosos a tu presentación y a tus valiosos aportes. Como vamos a darle reconocimiento a las preguntas que formulará el venerable maestro Ricardo Mejía, de la muy respetable logia Albores de Libertad 1, 2, 3. Gracias. Es correcto, mil gracias, Carlos Augusto. Arauca, bueno, yo sigo diciendo que, y continúo con lo que ellos dicen, que excelente presentación. Más que todo, yo tengo unos apuntes que me dejan unas dudas respecto a cómo se deben de manejar estos tipos de teamwork en vías virtuales. El mundo indudablemente cambió, estábamos medio organizados en que podíamos todos hablar al mismo tiempo. Cuando yo entré acá, a este Zoom, todo el mundo empezó a saludar, hola, 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 y yo lo primero que hice es apagar el micrófono, ¿ah? Porque yo presumo de que si me ven, saben que yo estoy ahí. Entonces, ponerle orden a la reunión. Yo creo que hacen más exitosas las reuniones virtuales y más productivas si son claras, precisas, concisas, lógicas y son oportunas las observaciones. El factor educativo antes de entrar a una reunión de esta índole es muy importante. Hay que enseñarle a la gente de que esto no es que estemos en un cóctel, ¿ah? Estamos en un trabajo de Zoom y es muy importante caer en cuenta de que lo que estamos tratando de llegar son las soluciones, que ya no las hacemos presenciales sino virtuales. Entonces, el proceso educativo de cómo manejar este tipo de reuniones es muy importante. Tenía una pregunta adicional, que era, ¿cuál plataforma tú sugerías que sea la de fácil manejo? Ya la respuesta nos la diste. Está para nosotros claro cuál es la que nosotros debemos utilizar para el específico caso de cada cual. Y como dijo mi querido hermano que me antecedió en la palabra, es muy importante seguir siendo aprendices en este tipo de reuniones o este tipo de plataformas. Nos cambió el mundo y como el mundo nos cambió, nosotros tenemos que cambiar con el mundo. Eso era todo lo que yo tenía que aportar y sobre todo el orden. A mí me preocupa mucho el orden en las reuniones, porque entonces no se llega a nada. Y Arauca, mil gracias por todo, a todos mis queridos hermanos, mil gracias desde Villa de Leyva, Boyacá. Mando un abrazo muy fraterno a todos. Qué gusto, y aquí hasta allá el abrazo también grande de retorno por parte de todos nosotros. Ricardo, qué gusto verte. Como damos paso a la pregunta del venerable maestro Felipe de Castro, quien muy bien dirige a los hermanos herméticos de la Hermes Trimegistro. Tu pregunta. Gracias, Carlos Augusto, muy amable. Sí, primero y ante todo, felicitar a nuestra cuñada Arauca, tanto por su gran presentación como por esa actividad con la Fundación La Enseñanza. Nosotros como logia queremos mucho a la Fundación, hemos colaborado en todos los aspectos. Últimamente lo hicimos
hace poco con Gloria, y siempre estamos pendientes de esos niños menores que hacen parte de nuestra colectividad y a los que nosotros respetamos y queremos mucho. Por eso también le mando un efusivo abrazo a nuestra querida cuñada. Y mi pregunta va fundamentalmente dirigida a, con un ejemplo para ver si me puedo hacer entender. Y el ejemplo lo quiero usar con una empresa dedicada al tema de la publicidad, la creación. ¿Por qué? Porque son muy creativos en ese tipo de conceptos y muy competitivos. Y los conceptos de equipos se manejan de una manera muy especial. Pero mi pregunta va dirigida entonces a que en esos equipos que generalmente son piramidales, en donde existe un vicepresidente, un director, un jefe de planeación, ¿qué pasa cuando la persona que conoce los 5 elementos de que nos hablaste claramente y fundamentales, el tema de la visión, el tema del qué, el cómo, las herramientas, no pertenece a esa exclusiva pirámide, sino que hace parte del equipo intermedio y no tiene la posibilidad de manejar todas estas herramientas porque el domo de poder no se lo permite y seguramente si lo hace corre un cierto riesgo? ¿Qué debe hacerse en ese caso cuando la persona, digamos, entre comillas, idónea en este aspecto no forma parte de la cúpula de poder que decide y porque está en las mismas circunstancias de conocimiento? Seguramente un vicepresidente querrá demostrar saber más que un jefe de planeación, aunque éste esté más preparado. Esa es la pregunta, querida cuñada Arauca, y mis felicitaciones y agradecimientos por tan elocuente presentación y tanta enseñanza que nos permite a nosotros los masones continuar en esta eterna tarea de querer tener siempre el conocimiento a mano para favorecer al mundo entero. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero podría, por favor, hacerte una pregunta porque el ejemplo es, pues, con el ejemplo es más fácil entenderlo y es la razón, bueno, uno que te quiero decir es que, por supuesto, la tendencia a lo que va es que es aplanar jerárquicamente, porque sí hay un gran dolor en lo que respecta a la toma de decisiones cuando la información sobre todo lo tienen otros mandos medios o otras personas que podrían actuar y hacer. Y eso lo que hace es volver más pesada la organización en toma de decisiones. Y eso precisamente lo que hacen las metodologías ágiles que se están adoptando hoy en los equipos es cómo aplanar las decisiones, inclusive que si tengo una pregunta con el abogado lo puedo hacer directamente y no que sea el jefe el que le pregunta al abogado para ver si es posible. Entonces, uno es decirte, esa es la tendencia de cómo se aplana jerárquicamente porque lo hace muy pesado. Entonces, es alivianar. Y lo otro que te quería preguntar es, ¿por qué esta persona tiene un representante y tiene un jefe en la cúpula? Es decir, ¿por qué esta voz no está? ¿Es porque no está mapeado o hay un jefe? No, la concepción es un equipo piramidal, un equipo formado por vamos a decir, la parte de planeación en la que se encuentran todos los elementos de investigación. Esto tiene una estructura, por ejemplo, un vicepresidente de planeación, un director, un jefe de planeamiento y un grupo de trabajo que son los que buscan las herramientas, bueno, todo lo demás. Y tienen esa estructura. Al ser piramidal, digo, el vicepresidente puede querer, digamos, hacer valer sus ideas antes que los conceptos de los demás, a pesar de estar en un equipo de trabajo en donde todos tendrían la posibilidad de hacerlo, pero su condición jerárquica no le permite aceptar lo que un director de planeación que conoce el sistema, que ha estudiado la materia, le pueda cambiar una metodología determinada. ¿Cómo hacer allí para que ese tema piramidal, ese tema de digamos, la soberbia de esa persona superior pueda ser manejada y lograr el resultado que el equipo en tal busca en un término definido? De acuerdo. Sí, has dicho otro punto muy, muy importante en los equipos y es cómo salirse de los egos, porque cuando el ego está ahí,
de alguna manera enceguece las posibilidades que hay. Y ese es uno de los principales enemigos del líder. Y es cómo no dejar que ese ego, ese poder o ese creer que funciona de esa manera no está. Se vuelve muy importante que vuelvan nuevamente a ser visibles el impacto que tiene para la toma de decisiones cuando no está la persona quien mejor maneja la información. Porque de alguna manera es dejar de ver información que se vuelve importante y volverse ciego ante una información que pueda hacer que sea mucho más efectiva. Entonces, si hay un tema de ego, si eso es un tema muy complicado, hay que mostrar cuáles son ese futuro que muestra si se siguen tomando decisiones, porque hay dos formas en que lo va a mostrar, o la vida o los negocios van a mostrar con grandes costos que eso está así, o desde las emociones, y el equipo también debe estar dispuesto a cómo volverlo visible de tal manera que se tomen las decisiones para todos, porque al final de eso se trata de los equipos, cómo construyen, pero no esperar a que hayan costos muy altos porque para ahí va si no se toman las decisiones que se deban tomar con quien mejor las conoce. Muchas gracias. Gracias a ti. Qué bien, esta pregunta fue muy bien atendida. Por eso quisiera dar paso al venerable maestro Carlos Andrés Rodríguez, fraternidad número 8, para que formule su pregunta, por favor. Fraternidad número 8. Si no se encuentra, daríamos paso y preparamos la pregunta. No, sí estoy. Sí, hola, ¿qué estás? Sí, estoy. Estaba esperando que activasen tanto cámara como micrófono. Y querido hermano Carlos, muchas gracias por cederme el turno de la palabra. En primer lugar, quiero saludar y felicitar a nuestra querida cuñada Arauca. Creo que efectivamente el ejercicio de hoy ha sido algo muy interesante en la transmisión de conocimientos que nos permite recapacitar sobre algo que curiosamente, de una u otra manera, siempre hemos escuchado, pero por lo que siempre nos preocupamos cuando estamos en una situación comprometedora. ¿Sí? Y ese yo que considero que es el primer problema de las organizaciones. Es nunca poner atención a cuando lo estamos haciendo bien. Solo nos preocupamos cuando lo estamos haciendo mal. Y esa debería ser una línea de comportamiento, de análisis, para mantenernos en un buen nivel. Y por eso, más que transmitir una inquietud, quiero hacer una reflexión a la cual ya le di la entrada, le hice el preámbulo. Y es que el trabajo remoto, pues nace de una necesidad, ¿sí? Y siempre lo hemos tenido de todas maneras al alcance, y siempre lo hemos tenido como una oportunidad, como una alternativa para optimizar los recursos, tanto físicos como económicos y como humanos, en todas las instituciones. Y es importante, por consiguiente, considerarlo parte de nuestra vida actual y de nuestra vida futura. Es importante también mantener el vínculo personal a pesar del distanciamiento físico. Porque está bien, nos hemos distanciado. Y más que distanciamiento social, siempre he considerado que es mucho más acertado hablar de un distanciamiento físico. ¿Sí? No tanto social, porque es que las relaciones están latentes, las vemos permanentemente. Esto que estamos haciendo hoy es un ejercicio de relacionamiento personal. Por eso es importante mantener ese tipo de vínculos, no solamente en nuestras empresas con nuestros empleados, sino también en nuestras familias. Y es por eso que considero también que la cultura organizacional en general debe ajustarse a la nueva sociedad. Se debe fortalecer el conjunto de hábitos, de actitudes, de tradiciones, en fin, de todos los valores de los que siempre hemos hecho gala. Y todos esos aspectos deben expresarse a través de estructuras y de estrategias muy bien definidas. Es posible que esas estructuras y que esas estrategias deban reconsiderarse en virtud de lo que estamos viviendo, en virtud de la coyuntura. Y debemos recordar siempre que la organización con valores, con normas claras, promueven conductas positivas que se traducen en mayor productividad dentro de la empresa
y en una adecuada proyección de la misma hacia afuera. Tenemos siempre que trabajar desde adentro para proyectarnos hacia afuera. Y estamos hablando de una empresa, una organización. Y nuestra querida cuñada al principio lo mencionó. Nosotros incluso como cuerpo logial debemos trabajar desde adentro para proyectarnos hacia afuera. Y además esta coyuntura nos permitirá aprender y será nuestra virtud encontrar los elementos necesarios para lograrlo y demostrar además que somos buenos masones. Y concluyo con una frase. A mí me encantan las frases y colecciono frases, de hecho. Y hay una cuyo autor se desconoce y dice que los caminos difíciles a menudo conducen a hermosos destinos. Y eso está muy relacionado con lo que tú mencionaste respecto a la frase china. Sí, muy lindo. ¿Sí? Y finalmente, Arauca, te reitero el agradecimiento y la felicitación muy, muy grande por tan acertada presentación. Y envío al muy respetable gran maestro, a los hermanos, a los venerables maestros de las logias organizadoras, como a sus respectivos hermanos en general, y a los hermanos visitadores de otros orientes, en nombre de la respetable Benemérita Fraternidad número 8. Y espero que continuemos trabajando decididamente y de forma unida con este tipo de ejercicios que buena falta nos hacen, mi querido hermano Carlos. ¿Sí? Fantástico, tocallito. Qué grato. Esto es lo que convocas tú con tu conferencia. Mi taller quiere formular una pregunta y le pido dispensa para que sea el mismo que la formula Andrés Felipe, quien plantee tu pregunta. ¿Cuál era? Gracias, venerable maestro. Primero que todo, a la querida cuñada Arauca, una presentación y disertación brillante. Eso hay que decirlo. Creo que la forma como llevó su mensaje es bastante directa y creo que a muchos nos llegó en cierta medida y nos pone a reflexionar por lo que estamos atravesando en este momento. Mi pregunta es, yo he venido hace un tiempo con un interrogante que me ha preocupado muchísimo. Siempre se habla que hay demasiados líderes y por todos lados son líderes y líderes y líderes y líderes, pero yo no encuentro que haya un verdadero liderazgo. Una cosa es el liderazgo y otra cosa son los denominados líderes que de pronto pueden que no sean líderes. Pero la pregunta va es, ¿cómo el manejo remoto puede hacer que se desarrolle y se implemente un modelo de trabajo en equipo donde el liderazgo sea el protagonista y no los líderes que manejen todo y que controlen todo? Muchas gracias, mi querida cuñada Arauca, y reitero la complacencia por vuestra presentación. Muchas gracias. Arauca, si me permite, nuestro anfitrión, José Dolores, quiere agregar algo. La pregunta que ha formulado es muy querido hermano Andrés Felipe. ¿Querías formularla? No, gracias. No, Arauca, podéis responder. Lo que pasa es que después le damos la palabra al querido hermano Hugo Humberto, quien va a reemplazarme en el comentario, y después tenéis la palabra un respetable gran maestro Raimundo Ferrer. Claro que sí, será un honor para nosotros. Era simplemente hacer esta anotación. Muchas gracias, querido hermano Carlos. Arauca, la pregunta que te he formulado entonces, ¿hay líderes, liderazgo, equipos remotos? Sí, cuando se habla de equipos de alto desempeño, inclusive se habla de liderazgo transversal. Cuando un líder es líder, no porque le reporten personas, sino porque es un líder que al final tiene resultados, que son como esas variables, y al final logra influenciar en otros para que lo sigan en una idea para llegar a un objetivo. Esas dos características se vuelven muy importantes para considerarse líder. No es porque me reporten. Es más, cuando uno mira el liderazgo, ¿dónde es más difícil? El liderazgo no es a quien me reporta. El liderazgo más difícil es cuando yo tengo que liderar a pares y tengo que liderar el jefe. Ahí es donde yo tengo que mostrar el verdadero liderazgo, porque son opiniones contrarias, son distintas, hay un poder diferente y será la influencia.
Entonces, esto como para aclarar a tu pregunta de cuánto se es el líder, el liderazgo no es ya, eso era en el pasado cuando uno decía que era porque le reportaban personas, es porque logra esos resultados y tiene esa capacidad de influenciar al sistema, sobre todo desde el par hacia arriba. Y en los equipos sí se habla de liderazgo transversal. Cuando uno mira en la curva de equipos de alto desempeño de Sackenbach, que les decía a ustedes, el último que caracteriza el equipo de alto desempeño es cuando al final el equipo puede por sí mismo sostenerse. Si, por ejemplo, el líder se va de vacaciones, el líder se incapacitó, el líder no está, el equipo está en la capacidad de funcionar y de adaptarse y responder así no esté ese líder. Así que el liderazgo transversal es que me importa y cuido al equipo y el equipo tiene las competencias y las habilidades para que si una persona falta, entre todos podamos resolver y lograr ese resultado y que no se note en una sola persona. Fantástico. Siguiendo la indicación de nuestro venerable maestro José Dolores, damos paso a la pregunta de mi querido hermano Humberto Alfonso Castañeda, de la respetable logia Constructores de Armonía, número 11. Muchas gracias, querido hermano. Cuñada, sobrina. Muchas gracias. Magnífica exposición. Muchas enseñanzas para nosotros, sobre todo en la parte empresarial. Consideramos nosotros que yo no voy a plantear tanto una pregunta, sino más bien voy a manifestar alguna manera como nosotros los masones adoptamos algún método y tú de pronto nos dices la orientación, si lo hacemos bien o no. La parte de una empresa, una organización es muy importante, se unen, nos fortalecemos como empresas y todo ello pues permite que se encuentren muchos resultados, mucho empleo, de lo que los emprendedores en este momento son muy importantes. Y lo que tú acotas en cuanto a los equipos remotos bien organizados y enfocados y motivados, pues son realmente una parte fundamental para que las organizaciones tengan mayores resultados. Y lógicamente esto nos conlleva a un estado financiero que es lo que siempre manejamos, y si el estado financiero tiene soportes positivos, nos dicen cómo están sus pérdidas, sus ganancias, cómo están sus activos, pues creemos que eso como que da un indicador de que la empresa está exitosa. Pero nosotros, por otro lado, manejamos y queremos pues ver que hay algunas empresas que sí lo están haciendo y es un modelo que a veces muy poquitas empresas lo están haciendo en Colombia, pero en el mundo ya lo están desarrollando. Nosotros al nivel del interior de las logias, empíricamente sí lo estamos manejando, lo que llamamos economía del bien común. Este modelo, digamos, antepone a las personas, no le da tanta prioridad, digamos, a la economía, antepone sus derechos a la parte del capital. Entonces, cuando anteponemos todas estas virtudes de cada uno de los empleados, de los equipos de trabajo, cuando hacemos ese balance financiero del bien común, lo que hacemos es que destacamos en cada persona cuál es su valor, cuál es su capacidad, realmente qué es lo que está haciendo, y eso sí genera en las personas pues una gran motivación, de genera participación, creatividad, armonía, que es lo que muchas veces necesitamos, y sobre todo dignidad, porque estos modelos, digamos, de balances de la economía del bien común manifiestan cómo está su ambiente laboral, cómo está su entorno familiar, cómo están sus capacidades. Entonces el empleado trabaja, lucha, hace sus especializaciones, pero hay algún modelo que lo está midiendo y eso lo motiva, porque realmente siempre nos hemos dedicado a hacer valoraciones económicas. Afortunadamente nosotros, los masones, empíricamente te decía, utilizamos más este modelo de ver cómo cada uno de los hermanos en su parte está, cómo está funcionando, qué problemas tiene. Y este modelo, en algunas empresas que lo han aplicado, ha sido exitoso. Solamente quería pues agradecerte toda esa exposición y hacerte ese comentario y cualquier opinión que consideres de pronto positiva, pues nos ayudes. Bienvenida y queridos hermanos, muchas gracias por permitirme estas palabras. Excusadme, venerable maestro Carlos Arauca, quiero
darle la palabra a nuestro muy respetable gran maestro Raimundo Ferrer. Él es el muy respetable gran maestro de la Serenísima Gran Logia de Colombia, con sede en Cartagena, donde está nuestro muy querido, pero muy querido, triplemente querido Alejandro da Costa. Entonces, queremos, además es un honor tenerlo con nosotros, muy respetable gran maestro Raimundo Ferrer, que siempre nos acompaña. Es un privilegio tenerlo con nosotros. Entonces, es vuestra la palabra, querido hermano Raimundo. Muchas gracias, mi querido hermano José, mi querido hermano Carlos Augusto. La verdad no quería intervenir, pero es que tengo que hacerlo por una circunstancia. Mi querido hermano Alejandro da Costa, a quien tú te referiste ahora, ayer me mandó la invitación para que participara en esto, porque Arauca es una persona de sus afectos, de su familia, y me dijo que, me habló maravilla. Yo después de oír la intervención de Arauca, una persona joven, dinámica, de una expresión hermosa, me he dado cuenta que Alejandro se quedó muy corto en lo que es ella, demasiado corto. Entonces, esto me ha hecho hablar. Por esa razón yo estoy interviniendo en el día de hoy, porque quería darte los aplausos a Arauca, en realidad una excelente exposición que nos lleva a traslaporar una condición que nosotros los masones tenemos que hacer permanentemente, y es el trabajo en equipo. El trabajo en equipo no está aparte del trabajo masónico, al revés. Es parte fundamental de lo que nosotros somos, de la esencia de nuestra condición masónica, de nuestra condición espiritual, etc. Con el trasegar de mi vida masónica y de pronto también de mi vida profana en muchas cosas, pues yo me he dado cuenta de ciertas cosas en los trabajos en equipo. Eso no solamente lo hago en masonería, sino también en la empresa donde he trabajado, o yo soy cirujano en mi gremio de cirugía, gremio médico, etc. Y yo quisiera agregar a todo esto que tú has dicho unas cosas que pienso yo que son complementos, pero de pronto también un fundamento para muchas situaciones que se pueden presentar en el trabajo de equipo, ya sea remoto o presencial. Porque es que yo pienso que lo único que cambia en el trabajo en equipo remoto es solamente la tecnología. Y que de pronto no sepamos manejarla o que tengamos esto. Y bueno, tú pusiste un video en el cual hay una cantidad de distractores que hace que la gente de pronto no llegue a una buena condición. Superado esto, tenemos que tener estas cosas que he apuntado aquí con mucho y decir, bueno, que para tener un buen trabajo en equipo se necesita cortesía. Que la cortesía no sea de una sola persona, sino de todos los que están haciendo el trabajo en equipo. Tenemos que ser corteses con las personas, respetarlos y decirle a esas personas, usted es importante. La cortesía es fundamental. Ese yo pienso que es la ventana de entrada o la puerta grande de entrada a cualquier actividad que necesite un trabajo en equipo. La segunda es la afabilidad. Si uno no es afable y los hermanos llegan en grupo o con una cantidad de condiciones, no dejan las preocupaciones en la casa, llegan con el ceño fruncido, no tienen la sonrisa, no tienen la condición de sentirse bien, a pesar de haber tenido alguna dificultad, no estamos haciendo nada. La otra es la amabilidad. Ser amable, parece una redundancia, pero no lo es, porque es que la amabilidad da inclusive en dar la palabra, en esperar que una persona la tenga, respetarse, respetar a los demás, una cantidad de condiciones que da a que ese trabajo de equipo, que no debe ser de una sola persona, sino de muchas, de todas las que están ahí, sea una condición sine qua non. La otra es la empatía.
Si no hay empatía entre las personas que están ahí, alguien de los que ya habló primero que yo, habló de esa empatía, digo algo de la empatía, y estoy absolutamente de acuerdo con eso. Si no hay empatía, no solamente con las personas, sino con lo que hacemos, con lo que vamos a hacer, si no tenemos esa cualidad de ser empático, tanto en el trabajo como en la función de los demás, no tenemos una condición que se hace. La otra es la amistad. Y la amistad solamente se consigue cuando nosotros nos conocemos o tratamos de conocernos. Si no nos conocemos a sí mismos en ese grupo y simplemente estamos hablando porque vamos hacia un proyecto de una empresa o algo y que queremos sacarla, pero si nosotros no hacemos esa amistad y no nos conocemos, cada uno de nosotros, entonces vamos a estar mal. Entonces la amistad es fundamental dentro de tratar de promover la amistad, obviamente con los índices que dije. Esto nos da una comunicación mucho más efectiva. La comunicación también es importante, porque si solamente habla uno y no tenemos ninguna comunicación, tenemos que hablar todos y hablar pues con todas las condiciones anteriores. Y yo pienso que también ponerse al mismo nivel, no importa el líder que esté, porque es que si no respetamos a los otros y no nos ponemos al mismo nivel, así esté la señora de los tintos, o así esté cualquiera de las personas que aparentemente no tienen una importancia de tipo laboral o social, etcétera, estamos ignorando una condición sine qua non que es precisamente eso, de tratar de que todos estemos en el mismo nivel, con una simple acción que se llama humildad. Tenemos que ser humildes. Y todo esto, pues, nos lleva a un asunto terminal, que es tratar de proponer una palabra y una acción que cuando estamos en esta condición debe ser fundamental, y es el optimismo. Si nosotros no tenemos el optimismo compartido, vamos a echar al traste todo lo que hemos hecho entre nosotros. Yo quería, Arauca, darte como esa experiencia de vida, porque no es otra, para decirte pues que estas son cosas que uno debe hacer en la cotidianidad. Y en estos trabajos de equipo que son cotidianos tenemos que practicarla, pero fuertemente. Te felicito, hermosa conferencia, a José Basto, a Carlos Augusto, a Alexander, a todos los venerables maestros que han hecho parte de esto, que yo soy un enamorado de estas conferencias porque la verdad han sido muy buenas. Yo trataré siempre de estar con ustedes. Los felicito. Muchas gracias, querido hermano José, por darme el uso de la palabra. Será oportuno entonces cerrar, venerable maestro José Dolores, con la intervención del muy respetable diputado gran maestro Néstor Raúl Vanegas. ¿Te parece? Damos paso. Pero ¿sabes qué? Se nos olvidó una cosa. El jueves a las 9 de la noche, por este mismo canal, a la misma hora, hablaremos de un tema fascinante, que son los derechos humanos en tiempos de pandemia, donde están todos ustedes cordialmente invitados. Y tú, Arauca, vas a estar en primera fila. Por favor, acompáñanos el jueves a las 6:30 de la noche. Es un conversatorio que lo harán el venerable maestro Carlos Oviedo y el venerable maestro Carlos Medina, quienes han sido procuradores delegados y expertos en este tema. Va a ser algo muy interesante, están todos invitados. Le daremos la palabra, como lo ha dicho, como lo ha ordenado nuestro venerable maestro Carlos Oviedo, a nuestro diputado gran maestro Néstor Raúl Vanegas, y posteriormente, ya para un saludito de despedida y todo, al querido hermano Alejandro da Costa, que imposible, Arauca, que no. ¿Tú estás de acuerdo en que lo oigamos, Arauca, a Alejandro después o no? Oírlo también, al tío Alejo. Néstor le dará la palabra a nuestro diputado gran maestro. Muchas gracias, venerable maestro. Muchas gracias, venerable maestro Carlos Augusto Oviedo. Venerables maestros organizadores de esta espléndida conferencia. Un saludo al serenísimo gran maestro de la serenísima Gran Logia de Colombia con sede en Cartagena, al venerable hermano Raimundo Rafael Ferrer. Querida cuñada Arauca, deseo agradecer en nombre de la Gran Logia de Colombia con sede en Bogotá y de su muy respetable gran maestro Alexander Alarcón Camacho, sus grandes dignidades y oficialías,
y de las logias que hacen parte de este Oriente, a ti y a todos ustedes por haber asistido a esta conferencia, donde hemos recibido valiosos aportes en la búsqueda de encontrar esos caminos que deberemos explorar y trasegar de manera individual y de manera colectiva, porque es hoy indudablemente un desafío para nuestra nación y la humanidad. Quiero deciros, querida cuñada, como profesional en el área de la gerencia de proyectos, observo que hoy hemos recibido en un lenguaje claro y muy digerible para el auditorio que el trabajo en equipo, la gestión de los proyectos con flexibilidad, es el elemento diferenciador que nos permitirá llegar a ese nuevo resplandor y renacer. Estas invitaciones semanales pienso que no tienen otro objetivo diferente que transmitir esas ideas, estas creencias, porque verdaderamente como masones consideramos que ello define lo que es nuestra orden, nuestra ontología. Quiero igualmente, querida cuñada Arauca, deciros que esta deconstrucción la visualizamos bajo los preceptos de libertad, igualdad y fraternidad, como lo habéis dicho en vuestra intervención, los cuales son para nosotros los masones las columnas que sostienen esta sociedad, y debe de ser ese el pilar fundamental, y siempre con una perspectiva humanista. Quiero igualmente darte un saludo de agradecimiento, brindándote y otorgándote un espacio de privilegio entre nosotros, querida cuñada, para recibir siempre la luz de vuestra sabiduría. Con esa sabiduría queremos contrastar nuestras ideas y creencias. No queremos ser cronistas, pretendemos ser constructores de una nueva realidad a través de algo muy importante, la imaginación, la creatividad, e indudablemente con el lenguaje verbal, sobre todo por aquello que caracteriza a un constructor, y es la acción con riesgos calculados. Quisiera terminar este saludo de cierre diciendo una frase complementaria que me llamó mucho la atención y para hoy apropiada. Hoy, cuando los caminos son difíciles y sabemos que los destinos serán fantásticos, agregaría: el poder de la imaginación nos hace infinitos. Si podemos soñarlo, lo podemos hacer. Muchas gracias, venerable maestro. No olvidemos nuestra invitación del jueves. Creo que Alejandro da Costa está que se habla, Arauca. Imposible no oírlo antes de despedir esto. Alejandro. Gracias, venerable maestro José Dolores Vázquez. Es muy corto. Tú siempre has estado y estás en mi corazón. Mi querida sobrina, colega, gerente, líder, I am so proud of you. I love you very much. También te quiero mucho, mi tío Alejo. Tierra de oro me han dado. Nuestro diputado gran maestro, es importante que sepan todos que Arauca está en el corazón de la Fundación La Enseñanza. Las señoras no han parado hoy de enviarme mensaje y mañana hablamos en privado. Arauca, la Fundación La Enseñanza se siente muy orgullosa. Quise darle la palabra a Gloria López, pero de pronto no estaba preparada para intervenir, pero creo que mañana lo hará en el canal privado. Nuestra presidente de la Fundación. A todos muchas gracias, Arauca. Nuevamente un abrazo muy grande a nuestro querido hermano Hernando Rubio, a quien tanto apreciamos. Mañana.